Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Hay un silencio que no llega con suavidad. Se instala y lo cubre todo como una niebla espesa y sofocante, aferrándose a la piel y al pensamiento por igual, alargando los segundos hasta que incluso el sonido de un tenedor golpeando un plato se siente como un trueno. Ese es exactamente el tipo de silencio que inundó la habitación en cuanto Beth abrió la boca y soltó esas palabras con toda la petulancia que pudo, como si hubiera estado ensayando esa frase durante meses y no pudiera esperar ni un segundo más para verla caer. Estábamos sentados a la mesa del comedor, con los codos apenas separados, rodeados por el habitual desfile de guisos navideños y copas de vino que chocaban con demasiada frecuencia, todos fingiendo preocuparse por el tiempo, el tráfico y los últimos resultados de la colonoscopía de la tía June. Era una de esas cenas familiares donde todos sonríen con demasiada intensidad, donde el aire está lleno de cosas no dichas y donde casi se puede oír el resentimiento subyacente zumbando bajo cada cumplido y cada puya pasivo-agresiva. Había estado observando a Beth desde el otro lado de la mesa toda la noche, viéndola sacudirse el pelo por encima del hombro como si fuera una corona que creía haberse ganado, observando cómo monopolizaba cada conversación con el encanto justo para hacer sonreír a nuestros padres mientras los demás sonreíamos cortésmente con los dientes apretados. Debería haberlo previsto. Debería haberlo sabido en el momento en que su voz adoptó ese tono falsamente informal que usa justo antes de soltar una bomba disfrazada de broma. Entonces, dijo, tan alto que toda la mesa se detuvo a medio bocado, mamá y papá decidieron que todo me corresponde a mí. La casa, el terreno, las cuentas, todo. No recibirás ni un centavo, Caroline. Supongo que vale la pena ser la favorita. El tenedor en mi mano no tintineó. Mi copa de vino no tembló. Mi rostro no se inmutó. Pero en mi interior, algo se asentó. Algo definitivo. La sala se quedó en silencio, todas las cabezas girando ligeramente hacia mí, todos esperando mi respuesta, esperando algún arrebato, alguna protesta dramática, algo que hiciera el momento más llevadero. Pero no les di esa satisfacción. Simplemente sonreí. No era una sonrisa amarga. Ni siquiera forzada. Era tranquila y firme, la clase de sonrisa que surge después de que años de decepción hayan atenuado el dolor hasta convertirlo en algo más frío, más refinado. Busqué en mi bolso sin decir palabra, saqué un sobre y lo deslicé por la mesa hacia Beth con una calma que hizo que su sonrisa flaqueara por primera vez esa noche. ¿Qué es esto?, preguntó, su tono aún juguetón, pero sus dedos dudaron ligeramente al tocar el borde del sobre. Lo necesitarás, dije en voz apenas baja para que ella se inclinara un poco y entrecerrara los ojos con curiosidad y algo más, algo incierto. La abrió lentamente, intentando mantener la confianza, pero en cuanto sus ojos se posaron en la primera página, lo vi. Ese destello. Esa pequeña fractura en su expresión. La sangre que se le escapaba de las mejillas, el ligero temblor en sus dedos, la forma en que entreabrió la boca sin emitir ningún sonido. La sala, aún en silencio, empezó a pasar de una incómoda incomodidad a una profunda expectación. Todos observaban ahora, sin saber si debían hablar, sin saber si presenciaban una pelea entre hermanos o el desenlace de algo mucho más profundo. Beth me miró como si la hubiera dejado sin palabras, como si intentara comprender cómo había logrado cortar tan profundamente sin levantar la voz ni sudar. Sus ojos recorrieron las páginas de nuevo, hojeándolas demasiado rápido para asimilar las palabras, pero demasiado aterrorizada para detenerse. Me quedé allí sentada en silencio, sin decir palabra, sin necesidad. Porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir mucho antes de que empezara esta cena. No me molesté en explicar qué contenía el sobre. No era momento de explicaciones. Ese momento pertenecía al silencio, a las miradas alrededor de la mesa, al peso que finalmente se había liberado después de todos estos años. Sabía que las preguntas vendrían después del postre, quizá, o susurradas en las cocinas mientras se preparaba el café, pero en ese preciso instante, allí mismo, fue suficiente para ver cómo la narrativa cambiaba de forma. Me miró como si acabara de detonar una bomba en su regazo. Y quizá, en cierto modo, así fue. Es curioso cómo los recuerdos que más te esfuerzas por enterrar son siempre los que vuelven más nítidos, más claros que las fotografías, más fuertes que las voces, más pesados que el tiempo mismo. Recuerdo aquellas largas noches en el pasillo de nuestra casa de la infancia, con el olor a pastel de carne recocido flotando en el aire, el zumbido sordo del televisor de nuestros padres de fondo y esa sensación omnipresente de que solo ocupaba un espacio en una vida donde alguien más siempre era el centro de atención. Beth,
La chica dorada de sonrisa con hoyuelos y cabello perfectamente rizado, flotaba por nuestra casa como una invitada predilecta mientras yo me movía por ella como una sombra, silenciosa, necesaria, invisible. Ella siempre era la de las calificaciones brillantes que se ganaban espacio en la nevera y aplausos, la que recibía ropa nueva cada temporada mientras yo usaba lo que sobraba de la última liquidación. Era la que traían para que nos visitara, la que alzaban en las conversaciones como un trofeo. Beth sacó otra A, Beth entró en el equipo de animadoras, Beth fue invitada a ser voluntaria en el hospital. Mis logros, aunque nunca menos valiosos, siempre eran recibidos con encogimientos de hombros o asentimientos educados, como si mis esfuerzos fueran esperados pero insignificantes, como un ruido de fondo del que con el tiempo aprendes a desconectar. No estaba resentida entonces, al menos al principio. Solo pensaba que quizá debía esforzarme más, trabajar más, ser más silenciosa, sonreír más. Empecé a ofrecerme como voluntaria para ayudar en la cocina, ofreciéndome a llevar la compra, haciendo tareas que nadie me pedía solo para que me vieran. Pensé que si me volvía indispensable, ganaría algo. Algún reconocimiento, algún elogio, un pequeño rincón en sus ojos que no estuviera eclipsado por el halo de Beth. Pero en lugar de ser vista, me convertí en la ayudante, la mandadera por defecto, aquella cuya fiabilidad era tan constante que pasaba totalmente desapercibida. No se alaba al suelo por no caerse. Lo peor no era ni siquiera la ausencia de afecto, sino la presencia de la comparación, el constante goteo de juicios sutiles envueltos en sonrisas. Mi madre era especialmente hábil en el tipo de abuso emocional que se esconde tras la máscara del amor duro, ofreciendo cumplidos mordaces y sermones condescendientes bajo la apariencia de cariño. Beth es simplemente más refinada, decía cuando me reía demasiado fuerte. Beth no habría reaccionado así, susurraba cuando lloraba con demasiada facilidad. Y mi padre, aunque menos directo, nunca lo cuestionó, su silencio se incrustaba en la estructura de mi autoestima como una fría firma al pie de un contrato que nunca acepté firmar. Con el tiempo, aprendí a encogerme, a integrarme, a mantener una voz serena y expectativas más bajas que las suyas. Cada conversación en la mesa se convertía en una actuación en la que yo interpretaba el papel del simpático personaje secundario, asintiendo con la cabeza ante historias en las que nunca participé, aplaudiendo victorias que no pude compartir. Pero en lo más profundo de mi ser, comencé a comprender algo que me atormentó durante años, que no se trataba de amor ni de justicia, ni siquiera de quién merecía qué. Se trataba de control, de legado, de la imagen que mis padres querían proyectar mucho después de su muerte. Beth siempre había sido su abanderada elegida, no porque fuera mejor, sino porque jugaba mejor el juego, con una amplia sonrisa y repitiendo sus valores como un loro bien entrenado. ¿Y la herencia? Nunca se suponía que fuera una recompensa. Era un testigo en una carrera que nunca me invitaron a correr, una forma de extender su control más allá de la tumba al ponerlo en manos de Beth, sabiendo perfectamente cómo lo usaría. No se suponía que yo debía contraatacar. Ni siquiera debía cuestionarlo. Se suponía que debía quedarme quieto, sonreír educadamente y seguir interpretando mi papel hasta que aparecieran los créditos finales. Dime, sinceramente, ¿alguna vez te han dicho, en tu cara, que eres menos que tu hermano? ¿Que solo eres ruido de fondo en tu propia maldita familia? ¿Alguna vez has tenido que tragarte el nudo en la garganta mientras alguien te miraba como si fueras un mueble, como si tu valor fuera algo que se tolerara en lugar de apreciar? Porque si es así, ya sabes lo que arde. Ya sabes lo que se siente estar en una habitación llena de gente que dice quererte y sentirte total e inequívocamente solo. Pero lo que Beth no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que yo había dejado de ser ruido de fondo hacía mucho tiempo. Llega un momento en toda familia en que la ilusión del amor empieza a resquebrajarse, y solo queda debajo la fría maquinaria de la obligación, la culpa y las transacciones cuidadosamente medidas. No sé exactamente cuándo lo noté por primera vez, pero en algún momento de mi edad adulta, el cariño que intentaba conservar empezó a sentirse artificial, como el parpadeo de una vela moribunda, alimentado más por el deber que por el cariño. Supongo que empezó con pequeñas cosas. Cancelar un viaje de fin de semana porque mamá se mareó, faltar a una entrevista de trabajo porque papá necesitaba que lo llevaran a una cita médica, contener la respiración cada vez que sonaba el teléfono después de las 9, porque siempre eran ellos, y nunca eran buenas noticias. Renuncié a muchas cosas sin quejarme. Renuncié a vacaciones para las que había ahorrado, a cumpleaños que podría haber celebrado en otro lugar que no fuera la cafetería de un hospital, a relaciones que no podían sobrevivir a la constante necesidad de una familia que nunca decía gracias, sino que siempre pedía más. Me convertí en la hija designada,
La que mantenía sus vidas en marcha cuando sus cuerpos empezaban a descomponerse, la que se quedaba en la ciudad mientras Beth rebotaba entre ciudades y carreras como una socialité con un paracaídas dorado. Aparecía 2 veces al año, entrando como una brisa con regalos caros y una preocupación hueca, sonriendo ampliamente para las fotos y desapareciendo antes de que se lavaran los platos. Mientras tanto, yo me quedaba, pagando facturas, programando citas médicas, respondiendo llamadas de pánico a altas horas de la noche que siempre terminaban con alguna variación de "no molestes a tu hermana con esto, está ocupada". Me dije que era lo correcto. Me dije que amar significaba estar presente, incluso cuando no fuera glamuroso. Me dije que cuando llegara el momento, cuando todo se resolviera, recordarían quién estuvo allí, quién se sacrificó, quién nunca se dio la vuelta. Creía que la lealtad sería vista, si no recompensada, al menos respetada. Pero el amor, en esta casa, nunca fue cuestión de emoción. Era moneda corriente. Y yo pagaba el precio completo mientras Beth seguía cobrando los cheques. El día que me enteré del testamento, no grité. No lloré. Ni siquiera reaccioné, al menos al principio. Estaba sentada en el despacho del abogado, con una pila de papeles delante, y recuerdo haber pensado en lo limpios que se veían los documentos, en lo oficial que parecía todo. La tinta estaba seca. Las firmas eran reales. El poder notarial había sido transferido discretamente a Beth meses antes, mientras yo aún asistía a cada revisión y cambiaba la ropa de cama, empapada de sudor y arrepentida. Ella tenía todo el control. Ya la habían puesto a cargo de todo. Bienes, decisiones, autoridad, mientras yo aún recogía recetas y fingía que importaba. Nadie me lo había dicho. Nadie se había molestado. Y creo que eso fue lo más cruel, no la traición legal, sino la confirmación silenciosa de que nunca fui parte de su plan. Yo era la ayuda, la que ayudaba, la que hacía funcionar la máquina, pero nunca tenía un lugar en la mesa. Así que hice lo que debía haber hecho hace años. Empecé a recopilar pruebas, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaba claridad. Necesitaba algo sólido a lo que aferrarme, algo innegable que me anclara en la realidad cuando todas las mentiras volvieran a arremolinarse. Copié registros financieros, tomé notas de discrepancias, revisé correos electrónicos, firmas y plazos. Saqué historiales hospitalarios, cotejé recetas e incluso imprimí todos los formularios de seguros que encontré. Me senté frente a la laptop hasta que me ardieron los ojos, construyendo un caso discreto mientras todos los demás asumían que seguía actuando como antes. Porque la justicia no viene de las personas, viene de las pruebas que recoges mientras ellos no miran. Hay algo maravillosamente satisfactorio en ver a alguien que siempre ha caminado por la vida como si fuera dueño del aire que la rodea, darse cuenta de repente de que ha estado caminando directo hacia un muro que nunca vio venir. Eso fue lo que vi en el rostro de Beth al abrir el sobre con la misma arrogancia despreocupada con la que abría las tarjetas de cumpleaños de nuestros padres, esperando elogios, esperando gloria, esperando salir victoriosa. Pero lo que encontró dentro no fue un cumplido ni una nota sentimental. Era un fajo cuidadosamente apilado de duras verdades, frías, precisas y diseñadas para desmantelar la narrativa que había pasado años tejiendo como una araña tejiendo su red de derechos y engaños. La primera página era sencilla. Un libro de contabilidad, nada ostentoso, solo una lista de transacciones financieras, nombres, números de cuenta, fechas que encajaban demasiado bien con momentos que recordaba a la perfección. Mostraba fondos transferidos discretamente de cuentas familiares compartidas a cuentas privadas con el nombre de Beth, firmas que no coincidían, retiros ocurridos mientras nuestro padre estaba bajo medicación y discrepancias tan evidentes que no hacía falta un abogado para ver el fraude. Al principio, examinó la página con su habitual desdén, como si fuera indigno de ella. Pero entonces frunció el ceño, apretó los dedos y vi ese destello de pánico en sus ojos, el que surge cuando uno se da cuenta de que ha sido expuesto públicamente y no hay forma de recuperarse con dignidad. Luego vinieron los documentos legales, copias de enmiendas al testamento que llevaban las firmas de nuestros padres, excepto que una de ellas no estaba escrita por la misma mano. Ya las había verificado con un perito calígrafo meses atrás, solo para asegurarme, e incluí ese certificado de verificación allí mismo en la pila, justo debajo de las firmas cuestionables, como un puñetazo dado con los guantes puestos. Y debajo, cuidadosamente guardada en una funda transparente, había una carta de nuestro padre. Una carta que había escrito durante una de las semanas lúcidas antes de que las cosas realmente se descontrolaran, una carta que encontré enterrada en un cajón de su estudio después de su muerte. Nunca la envió, tal vez por miedo, tal vez por culpa, o tal vez porque para entonces pensó que ya no importaría. Pero importaba. Ahora importaba. En esa carta,
escribió con franqueza y con la honestidad que jamás le había visto. Confesó que la decisión de dejarle todo a Beth no se debía a la confianza ni al amor, sino al agotamiento y a la necesidad de evitar conflictos. Admitió que la había dejado convencerlo de cosas que no entendía del todo, que había firmado formularios solo para que dejaran de discutir y que siempre había dado por sentado que yo estaría bien, porque siempre lo estaba. Dijo que se arrepentía, no de forma dramática, sino con la tranquilidad con la que a veces hablan los hombres mayores cuando saben que se les ha acabado el tiempo para arreglar lo que rompieron. Me pidió perdón, no por lo que hizo, sino por no protegerme de lo que Beth acabaría haciéndome. Para entonces, toda la mesa estaba en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos había cesado, y solo podía oír el leve zumbido del refrigerador de la cocina, un sonido tan común que hacía que el peso del momento pareciera surrealista. Las manos de Beth temblaban al llegar a la última página, la que realmente la destrozó. Era un documento notariado que establecía un fideicomiso irrevocable a mi nombre, creado discretamente años atrás con la firma de mi padre y la plena aprobación legal. Se había creado antes de cualquier revisión de testamentos más reciente, antes de que Beth empezara a maniobrar entre bastidores, antes de que me robaran el poder notarial sin hacer ruido. Y ese fideicomiso, intacto por ningún cambio posterior, estaba protegido por la ley. Me garantizaba lo que esperaban ocultarme, no solo financieramente, sino simbólicamente. No se trataba de dinero. Se trataba de ser visto. Los labios de Beth se separaron para hablar, para discutir, para recuperar algo de control, pero las palabras no salieron. Su negación, tan a menudo su escudo, sonó hueca incluso en su garganta. «Esto es falso», susurró, aunque su voz se quebró a mitad de la frase, y pude ver que ni siquiera ella creía lo que decía. Porque los documentos no mienten. Las firmas no se reescriben solas. Y la culpa siempre sabe cuando ha sido descubierta. Pero el verdadero impacto no estaba en los documentos, sino en la carta sellada que todavía esperaba en su mano. Hay pocas cosas más desarmantes que una carta escrita por alguien que ya no está vivo, sobre todo cuando las palabras que contiene cargan con el peso de verdades que nunca se dijeron en voz alta, esas verdades que rondan a una familia durante décadas, pesadas e ignoradas, hasta que alguien finalmente las saca a la luz, donde ya no pueden ignorarse. Eso era exactamente lo que era esa carta. La voz de mi padre hablando desde el más allá, no con sentimentalismo hueco ni clichés ensayados, sino con la honestidad pura que solo surge cuando un hombre sabe que su tiempo se acaba y que no tiene nada que perder diciendo la verdad. Beth dudó antes de abrirlo, como si presintiera que lo que contenía no era para consolarla. Lo sostuvo en la mano como si fuera a quemarle los dedos, el sobrecolor crema temblaba ligeramente entre sus uñas impecables, y su confianza se desmoronaba a cada segundo. Y por una vez, no lo demostró. No bromeó. No se burló, no intentó robar la atención con un comentario sarcástico, porque incluso ella sabía que algo dentro de ese sobre le iba a doler, y ni siquiera su insensible orgullo podía protegerla. Abrió la solapa despacio, con cuidado, como preparándose para una explosión, y cuando por fin sacó la carta, sus manos se movieron más despacio que nunca, como si estuviera retrasando lo inevitable, demorando el momento en que ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Observé sus ojos recorriendo las primeras líneas, y supe, antes incluso de que hablara, antes incluso de que reaccionara, qué parte estaba leyendo, porque sus labios se apretaron en una fina y pálida línea, y su mandíbula se tensó con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes por la presión. Mi querida Beth, comenzaba la carta, con la familiar letra de mi padre, pequeña, nítida y precisa, como siempre, quiero que sepas que te amo, pero también quiero que entiendas algo que nunca dije en voz alta, siempre supe lo que hacías. Esa fue la primera frase. Esa fue la cerilla que encendió la mecha. Continuó diciendo que había presenciado su manipulación, que había escuchado las medias verdades y observado cómo ella cautivaba, maniobraba y tergiversaba las cosas hasta que la versión de los hechos siempre se inclinaba a su favor. Escribió que no la había detenido, no porque estuviera de acuerdo, no porque creyera en ella, sino porque era más fácil que luchar. Admitió que ella lo agotó, que su persistencia lo debilitó, y que, en lugar de mantenerse firme, había elegido el camino de menor resistencia, sonreír, asentir y dejarla creer que ganaba mientras lamentaba en silencio cada concesión que hacía. Y luego, en la parte que reventó la sala como un trueno, escribió: «El verdadero legado de esta familia no pertenece a quien más gritó ni a quien más presionó, pertenece a quien estuvo presente, a quien se quedó, a quien nos ayudó cuando no podíamos ayudarnos a nosotros mismos». Pertenece a Caroline. Por un instante, el aire de la habitación cambió por completo. Podía sentir el cambio, no solo en Beth, sino en todos los que la observaban.
Era como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies, y todas sus ilusiones cuidadosamente construidas se derrumbaran con él. La vi bajar los hombros, la vi parpadear rápidamente como si intentara apartar las palabras, dejar de verlas, retroceder en el tiempo y regresar a una versión de la realidad donde ella seguía siendo la elegida, la estrella de este retorcido drama familiar. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró, y en lugar de su habitual presunción, lo que salió fue un susurro estrangulado. Esto no es justo. Pero la justicia no era algo que le hubiera importado hasta entonces, y la ironía flotaba en el aire, goteando de sus labios como algo amargo. Sus manos temblaban con más fuerza, la carta colgaba de sus dedos como una cuerda que ya no podía sujetar, su rostro pálido y sonrojado al instante. Miró a su alrededor en busca de apoyo, de alguien que la defendiera, que acudiera en su ayuda, pero nadie se movió. Ni mamá. Ni los primos. Ni siquiera las tías lejanas que una vez la habían adulado como si caminara sobre el agua. Mamá permaneció inmóvil, con expresión indescifrable, los labios apretados en esa familiar línea de indiferencia que llevaba como una armadura. No negó el contenido de la carta, no salió en defensa de Beth, no intentó consolarla, refutarla ni siquiera reaccionar. Simplemente se quedó allí sentada como una estatua, como si el daño ya estuviera hecho y ya no tuviera sentido fingir. Tal vez no supiera la verdad, tal vez sí. Pero en ese momento, su silencio dijo más que las palabras. Beth se volvió hacia mí entonces, con la voz más aguda, desesperada, y la compostura se le escapaba rápidamente. Siempre quisiste esto, espetó, querías humillarme, destrozarme delante de todos. Pero estaba equivocada, y lo sabía, aunque no pudiera admitirlo. Yo no había escrito esa carta. Yo no había tomado esas decisiones. Solo le mostré la verdad que había estado enterrada, oculta, distorsionada durante demasiado tiempo. No necesitaba destrozarla. Ella misma se lo había hecho. Pero entonces dijo algo que nunca esperé, algo que aún resuena en mi cabeza mucho después de que se retiraron los platos y los susurros se desvanecieron en el silencio. Me miró con los ojos húmedos y la voz temblorosa, y dijo, si de verdad te amaba más, ¿por qué nunca te lo dijo en vida? Y así, sin más, el suelo volvió a moverse. Hay una especie de quietud que llega después de una tormenta, no la tranquilidad que se respira en los poemas, sino el silencio hueco y resonante que se instala cuando todos han dicho lo suyo y solo quedan las preguntas que nadie quiere hacer en voz alta. Así se sentía exactamente el comedor después de que a Beth se le quebrara la voz y susurrara, si de verdad te quería más, ¿por qué no te lo dijo en vida? Incluso ahora, semanas después, sigo oyendo su voz en mi cabeza, tan frágil y fracturada como la creencia a la que se había aferrado toda su vida. No sé qué esperaba en ese momento, quizá más rabia, quizá una rabieta final, quizá una salida teatral con un portazo y amargas palabras de despedida, pero no eso. Ni la crudeza de su voz, ni la vulnerabilidad herida que se filtraba tras todos sus años de superioridad practicada. Por primera vez, Beth me pareció pequeña, no solo avergonzada o expuesta, sino genuinamente perdida, como alguien a quien le acababan de decir que el mundo no era lo que ella creía, y ahora no sabía dónde pararse. Siempre quisiste ganar, dijo, más tranquila ahora, sin mirarme a los ojos. Pues lo hiciste. Pero allí de pie, con los documentos cuidadosamente apilados a mi lado y la verdad expuesta a la vista de todos, no me sentía un ganador. No me sentía victorioso, triunfante ni reivindicado. Me sentía vacío, como alguien que ha caminado sobre el fuego solo para darse cuenta de que el aire al otro lado era más frío de lo esperado. ¿Qué significa siquiera ganar cuando todos los pedazos de tu infancia yacen rotos en el suelo, y el aplauso que imaginabas no llega porque nadie celebra, solo observa, atónito e inseguro, sin saber si ofrecer consuelo o distancia? Durante los días siguientes, me encontré dando vueltas en mis propios pensamientos, intentando desenredar el nudo de sentimientos que se asentaba en mi pecho, culpa, alivio, ira que aún no había encontrado su último aliento. Me preguntaba si esto era justicia o solo venganza disfrazada de algo más bonito, si realmente había hecho lo correcto o simplemente había encontrado una forma más limpia de saldar viejas cuentas. La verdad, supongo, es que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Puedes buscar justicia y aún así sentir una punzada en el pecho cuando finalmente llega. Puedes tener razón y aún así sentirte equivocado. Repasaba la carta de mi padre una y otra vez, esas últimas líneas grabadas en mi memoria como un monumento silencioso. El verdadero legado pertenece a quien se presentó. Y yo me presenté. Cumplí con mi deber. Mi quid. Pero de alguna manera,
En lugar de sentirme visto, volví a sentirme extrañamente invisible, como si hubiera cambiado un silencio por otro, con un eco más profundo porque ya no tenía el ruido de sus expectativas para llenar el espacio. Y justo cuando creía haber pasado la última página de esta retorcida historia familiar, encontré otra carta, guardada en el último cajón de la vieja cómoda de mi madre, sellada en un sobre blanco sencillo con mi nombre escrito con la delicada caligrafía que siempre usaba para las formalidades. Probablemente llevaba años allí, quizá olvidada, quizá escondida a propósito. La abrí esperando una última pulla, otro insulto discreto disfrazado de sabiduría maternal. Pero en cambio, era solo una frase. Una frase, cuidadosamente escrita, profundamente hiriente. Siempre fuiste más difícil de amar porque necesitabas menos de nosotros. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ningún cierre cálido, ninguna confesión maternal. Solo eso, una explicación o una excusa, no sabía cuál. Y esa frase me impactó más que cualquier cosa que mi padre hubiera escrito, más que las lágrimas de Beth, más que los años de comparación y desdén silencioso. Porque en esas 10 palabras, mi madre admitió lo que siempre había sentido pero nunca había oído decir en voz alta, que su amor tenía condiciones y el mío era demasiado autosuficiente para cumplirlas. Me senté en el borde de la cama, con la carta temblando en las manos, y comprendí algo que no me había permitido admitir hasta ese momento, que tal vez el amor, en nuestra familia, nunca se había tratado de afecto, calidez ni conexión. Tal vez siempre se había tratado de dependencia, de sentirse necesitado, de desempeñar un papel en un sistema donde la moneda no era la emoción, sino la obligación. Y yo nunca había desempeñado bien ese papel, nunca había necesitado lo suficiente, nunca había rogado con la suficiente fuerza para merecer el tipo de amor que ellos eran capaces de dar. ¿Dejamos alguna vez de buscar el amor de nuestros padres, incluso cuando finalmente dejamos atrás sus sombras? ¿Dejamos alguna vez de mirar por encima del hombro, con la esperanza de que algún día digan lo que siempre necesitamos oír, incluso cuando ya no lo necesitamos? ¿O acaso una parte de nosotros sigue buscando, mucho después de haberlo dejado ir, simplemente porque el dolor es tan familiar que no sabemos cómo vivir sin él? Beth ya no me habla. Mi teléfono está mucho más silencioso últimamente. Se acabaron los mensajes sobre cenas familiares, los planes para las vacaciones, las actualizaciones pasivo-agresivas y los álbumes de fotos llenos de mentiras sonrientes. Y en ese silencio, he empezado a encontrar algo que no sabía que necesitaba. Paz, no de esa frágil que se quiebra bajo presión, sino de esa que crece lenta y silenciosamente, en los espacios donde antes habitaba el resentimiento. Estoy aprendiendo a disfrutar del silencio, no porque gané, sino porque dejé de necesitar perder.